cosa que retirar todo ese intestino que se ha necrosado. Peor va a ser la sobrevida del paciente mientras más intestino hay. Algunas veces el cirujano puede darle chance al intestino, ¿no? El que lo ve medio violáceo y dice, no, a ver, pongamos toallas apósitos tibios, y ve que el tejido se vuelve de nuevo rosado, ¿no? Entonces dice, no, este paciente todavía puede mejorar o modificar su intestino, pero tiene que ir a terapia. ¿Para qué? Para que manejen drogas y mantengan un buen ritmo. Y el paciente puede recuperar. Pero cuando el grupo está parcialmente dividido, si se ha obstruido totalmente por una trombosis mesentérica, ahí no hay vuelta. El intestino se va a morir. Entonces, ¿cómo es el dolor de causa vascular? Es leve, es continuo y es difuso, es de tipo específico o solo. Entonces, ese tipo de alteraciones vamos a ver este tipo de mecanismos. Luego tenemos la obstrucción de la reserva, que es también diagnósticos. ¿Qué tipo de dolor es lo que necesito? ¿De la lista de ruedas? Eso, el dolor de un característica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una obstrucción de reserva? Que vamos a ver en la otra diapositiva, que pueden causar alteraciones en el tubo normal del contenido intestinal, ¿no? ¿Qué puede pasar? Una puede ser una hernia, ¿no? Tiene una hernia y se salió el intestino por ahí, ¿no? Entonces, una hernia normalmente debería volver a su lugar, como maniobra. Pero si no vuelve a su lugar, se queda afuera. Y en ese intestino, en esa asa intestinal que está afuera, sigue formándose secreciones, ¿cierto? El estado del tumor. Y sigue habiendo peristaltismo. Entonces, en esa parte del intestino que está hacia afuera, va a empezar a distenderse cada vez más, ¿no? Sus paredes se van a distender, va a haber mayor peristaltismo, dolor hipocólico para tratar de vencer esta obstrucción, porque ya no puede pasar todo el contenido intestinal. Y a medida que se vaya levantando más y más, se va a comprometer el flujo sanguíneo, ¿no? Y en ese momento el dolor puede desaparecer. Entonces eso, por ejemplo, un paciente que tiene una hernia, se va a quejar de dolor tipo cólico. Pero si de un momento a otro se lo vuelve a correr ese paciente y ya no siente dolor, ojo, porque si primero, si el dolor se exacerba, quiere decir que hay compromiso vascular. Si el dolor se vuelve más intenso, ya quiere decir que hay compromiso vascular. Y si de un momento a otro el dolor desaparece, quiere decir que ese intestino ya se está necrosando, ¿no? Otro tipo de obstrucción serían las adherencias o bridas. Un paciente que es operado, ¿no? Cada vez que se abre el abdomen, ya nada vuelve a ser igual dentro de la cavidad del abdomen. Y las asas intestinales empiezan a adherirse, se pegan unas a otras, ¿no? Y estas adherencias pueden retraer el intestino y producir obstrucciones, ¿no? Cero obstrucciones por las adherencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí cirugía, ¿no? Ver si todavía sirve el intestino para adentro, y si no sirve, resecar, ¿no? Y aquí hay que entrar y romper las vidas o adherencias que existen, para que otra vez esté libre. El otro es el vólvulo, que consiste en una torsión del intestino sobre su propio eje, ¿no? Lo que sucede en los pacientes con chagas. Su colon se vuelve grande, tan grande que llega un momento en que se llena de contenido y gira sobre su propio eje y se tuerce todo el intestino. Entonces va a progresar
el contenido intestinal, no, se va a atorar, ¿no es cierto? Y aquí la característica de este tipo de patologías es el dolor crónico, y cada cierto tiempo aparece el dolor crónico que se hace cada vez más intenso, ¿no? Incluso si llegan a auscultar el abdomen, se escuchan ruidos vibradores metálicos, ¿no? Por la intensidad con la que se está contrayendo el intestino. Y la solución en esto, si el giro que hay sobre su propio eje es de 180 grados, se puede entrar a la vuelta del intestino y otra vez. Pero si ha girado más de 180 grados, 360 grados, ha dado la vuelta completa, eso ya no se puede volver a la normalidad y hay que retirar el intestino. Y este último les dejo para el final de obstrucción. ¿Por qué? Porque es la intususcepción intestinal. Y esto es frecuente en niños, no en adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los niños? Y cuando lleven pediatría, el pediatra les va a decir que está prohibido dar a los niños antiespasmódicos. No se debe dar antiespasmódicos. ¿Por qué? El niño está con dolor un poco, ¿no? La mamá dice, no puedo decir que me duele, pero ¿qué es lo que hace la antiespasmódico? El intestino, su dirección es hacia allá, tiene que ir a tratar de eliminar, no sé, qué es la obstrucción, la diarrea, ¿no? Y está ubicado. Pero cuando le dan el antiespasmódico, no es posible que el intestino se detiene ya. Lo que una parte sigue funcionando y la otra deja de funcionar, y ese intestino, como esta parte se ha parado, viene y se entra. Esta parte se entra dentro del intestino. O se forma un movimiento contrario, se va así, y por el medicamento se así, va así. Y los dos se encuentran, y el intestino se imagina dentro de sí mismo, ¿no? Y eso se llama intususcepción. Por eso no se dan antiespasmódicos a los niños. Y esto es quirúrgico, no tiene solución clínica. Tiene que entrarse, no se puede sacar el intestino ya, no, hay que hacer excesos, como tal se puede hacer el intestino. ¿Cómo cuáles doctora serían los antiespasmódicos? El metilcloruro de tirosina, a veces el famoso se nos fue. Estoy en mente de la caja, el color de la caja, pero no el nombre de la caja. Esa no hace una película. Se llama por eso. No, algo, pero es un proteína. Pero un metilcloruro de tirosina es el más usado, ¿no? Y no me puedo ya no se usa. Yo personalmente trabajo no lo uso. ¿Qué le podemos dar? ¿El dolor? Primero ver por qué es el dolor, ¿no? Si el dolor es por una diarrea, averiguar qué tipo de diarrea es, ¿no? Si es osmótica, depende de lo que lo está haciendo mal. Si es infeccioso, tratar medicamento infeccioso. Y así se va a corregir. Por eso los médicos no tratamos los síntomas. Dolor, ya viene de esto, no, primero ver de dónde se va, ¿no? Entonces por eso no se da, no se tiene que ver. No voy a tratar de recordar un poco. Doctora, ¿el certal? Ese, el certal. El certal, ¿cuál es la composición del certal? Que me acuerdo de la gallina era amarilla y que tiene una armonía. Eso no. ¿Qué tiene? No tengo uno de vecina. Los adultos se pueden dar, se tienen que dar a través de ese descubridor para calmar el dolor. Pero los niños no le dan. El de vecina y nada. Es el
Ese es el entonces, fíjense, aunque la mamá te niegue y le diga al Estado, pues si le duele, señora, tengo que saber primero por qué me está doliendo. De una vez que sepa decirlo. O le puedo dar otro tipo de analgésicos, pero no antihistamínicos. Ya, y como los antihistamínicos son de venta libre, la que uno pues compra y viene el suelo y está con cólico, ahí está con cólica, ya le da sus gotitas de cerca. Yo tengo uno para los más bebés de Obasol. No, el neogasol es dimetilcolesilloxano, es para romper las burbujas de aire cuando está distendido, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué se produce el aumento del peristaltismo, ¿cierto? Como un mecanismo de defensa del intestino. Pero ¿qué pasa? Para producir un aumento del peristaltismo se necesita energía. ¿Y de dónde viene esa energía en el organismo? De la ATP, ¿cierto? Si llega un momento en que se consume gran parte del ATP y el intestino ya no se mueve, ¿no? Y eso se llama hidroparalisia. El intestino entra en una parálisis y los ruidos breves que encontraban aumentados en el paciente, a medida que pasan las horas, desaparecen, ¿no? Eso entonces es por el consumo del ATP. Como no hay ATP, también se altera la bomba de sodio y potasio. Y si se afecta esa bomba, ¿qué es lo que va a pasar con la célula? Va a ingresar mayor cantidad de sodio y de agua dentro de la célula y se va a empezar a energizar. Entonces, con el paso de las horas se va a producir una esfacelación del epitelio, se va a desprender el epitelio, y quienes van a aprovechar eso, la flora que hasta ese entonces era sabrófica y nos ayudaba, se va a tornar patógena y va a atravesar, aprovechar esta lesión, hacia los capilares, ¿no? Y eso es lo que se llama relocación bacteriana. Y esa relocación bacteriana va a producir una peritonitis bacteriana que es constante. Nosotros no hemos introducido al verme, ¿no? El verme ya estaba ahí, era bueno, pero aprovechó este proceso y se volvió mal, ¿no? Entonces, es por esas alteraciones que vamos a repasar, que va a desplazar la célula, se va a formar también un tercer espacio del epitelio y los vasos, que sería el intersticio que se va a analizar. Toda la pared del intestino y analizar. Entonces, estas son las diapositivas, son como 3 preguntas para el examen. El porqué del hilo paralítico del abdomen silencioso, el porqué de la relocación bacteriana y el porqué del abdomen silencioso. 1, el porqué del hilo paralítico. 2, el porqué de la relocación bacteriana. Respuesta, ¿cuál sería? La 2 es la relocación bacteriana. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se produce la relocación bacteriana y por qué se produce el hilo paralítico? Esa es la siguiente, ¿no? Porque de pronto sus tiros celulares estaban aumentados en los mecánicos, y usted lo va a escuchar después de 2 o 3 horas, y ya no hay ruidos y está en silencio. El dolor crónico desaparece, ¿no? Pero, la primera que es el tiro paralítico, que se detiene el peristaltismo, viene en ATP, entonces se detiene la bomba sodio y potasio. Entonces, la represión del ATP va a producir el hilo paralítico, ¿no? Se utilizó mucho ATP en el peristaltismo mental que hay como utilizar, ¿no? Y la relocación bacteriana no puede ser.
qué? ¿Por qué se da la colocación material? Debido a que es estado la ¿Por qué? porque Esta materia estaba ahí, y son en realidad no nos queda de lo normal. ¿Qué es lo normal? Tiene oportunidad, ¿cuál fue su oportunidad? debido a que Uno por la falla de la formación de potasio va a producir que, ¿cierto? Va a formar una molécula de tercer espacio. Eso va a llevar a que la estructura que es aceleración ¿no? Se va a desacelerar, se va a separar, va a formar grietas que la bacteria va a encontrar y va a poder atravesar con facilidad. ¿Puede haber dolor abdominal de origen metabólico? Sí. ¿No? Dentro de los estímulos para el dolor, habíamos mencionado varios niveles inflamatorios, ¿cierto? Entre ellos los inmunológicos. Entonces, en trastornos metabólicos como la cetoacidosis diabética, ¿no? Existe ese tipo de dolor. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Siempre les digo a los cirujanos que se necesita. Los cirujanos siempre tienen que ser clínicos. Obviamente que el anterior docente antes que yo era un cirujano. Y digo, wow, ese ustedes se puede. Para que ustedes tengan eso. ¿Por qué? Porque es necesario comprender cómo funciona el cuerpo para ir más, como dicen acá, caminar o lo que sea. Primero hay que estudiar. Entonces, en la cetosis diabética, ¿qué pasa? En la cetosis diabética, la cetosis, hay ácidos, es decir, que hay un aumento en la concentración de hidrogeniones y va a haber trastornos de potasio y o calentas. Entonces, un paciente con cetosis diabética, ¿por qué viene muchas veces? Por dolor abdominal. ¿No? ¿Qué pasa? No es que está con dolor abdominal, dolor abdominal difuso, ha empezado de manera súbita y estaba bien, porque empezó a doler y no aguanta el dolor abdominal. ¿No? El paciente todo taquicárdico, intenso, acidótico, con dolor abdominal. Si no lo estudian bien, va a venir el cirujano a tocar su abdomen y va a gritar el paciente de dolor. ¿Por qué? Porque el oso del paladar está irritado, ¿no? Por la concentración de hidrogeniones y donde el dolor le va a doler. ¿No? Entonces el cirujano le va a decir, oh, no, Pepe, y aquí no, se van a meter ahí. Y el cirujano va a entrar, va a venir su abdomen y no va a encontrar nada. No, lo va a hacer nada. Lo va a tirar con el lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, antes de entrar ese uno tiene que ver los exámenes sobrerenales que se han pedido. A veces hay tiempo de cortarse el tiempo para ver esto. Entonces, el paciente que está con dolor abdominal llega con una glicemia de 600, ¿no? Acidótico, entonces le digo a eso, la cetosis diabética. Primero que tengo que hacer es estabilizar al paciente y bajar su glicemia, ¿no? Y corregir los trastornos de potasio. Saben que si el potasio baja, también va a venir para el niño. ¿Por qué? Porque el potasio muestra la suprarrenal para que se dé lugar a esa. Entonces, si corrigen ustedes la cetosis, ¿no? Y no hay nada abdominal, entonces el paciente va a sentirse mejor y el dolor va a desaparecer. Como si nada, así como vino el dolor abdominal, se va a ir. Pero tengan cuidado porque la cetoacidosis, en ese caso puede ser un debutante diabético, de ciencia de cetosis diabética,
o que sea una situación secundaria al estrés, ¿no? O sea, temporada de exámenes en el muchacho y es una situación. Pero también una causa de cetoacidosis son las infecciones. Entonces, puede ser el paciente se hace una apendicitis y que eso haya descontrolado su. Entonces ahí sí el doctor va a ser todo eso con ustedes en la discusión de plano, tiene que analizar todo ese panorama porque la cetoacidosis puede producir dolor abdominal y es de tratamiento clínico. Otras causas son el hipertiroidismo, hay un aumento del peristaltismo en las crisis tirotóxicas, puede haber dolor abdominal y simular una bronquitis, pero resuelve el hipertiroidismo y desaparece el dolor, ¿no? Otro tenemos los trastornos del metabolismo lipídico, en donde los niveles de triglicéridos pueden ser muy altos, ¿no? De 4.000, 2.000 y pueden inducir pancreatitis. Y ahí el origen del dolor abdominal, ¿no? ¿Cómo es ese dolor abdominal? Inespecífico, ¿no? Y de aparición súbita, por lo que hay que descartar estas patologías, ¿no? Entonces, cuando el paciente viene con un dolor abdominal difuso, tengo que pensar en todas esas etiologías. Esas son solo unas cuantas, ¿no? Tengo que descartar si ese dolor difuso será por gastroenteritis, que será lo mejor de los casos, porque el tratamiento es químico, será una obstrucción intestinal, será peritonitis, será cetoacidosis, será una vasculitis, una crisis dermatocítica que se debe por la formación de los eritrocitos, ¿no? Que se empiezan a romper, y lo característico es dolor abdominal intenso, ¿no? Puede ser abstinencia opioides, ¿no? Los pacientes que consumen cocaína y de pronto se derivan de este tóxico, empiezan a desarrollar el fenómeno de abstinencia como la cocaína. Entonces, ven que el contexto de cada paciente es importante para hacer el diagnóstico diferencial del cuadro abdominal. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente con síndrome de abdominal? Tengo que diferenciar todo lo que habíamos mencionado antes para llegar a un diagnóstico, ¿no? Ya le he interrogado al paciente, ya le he escuchado al semiólogo, ya tengo más pistas sobre lo que tiene un paciente. Entonces, ¿qué le voy a ver? Primero, un hemograma, ¿no? En el hemograma voy a ver, ¿es infeccioso o no es infeccioso? A ver los cosas, ¿cierto? Si es una anemia nefrocítica, voy a ver hemoglobina baja y morfología anormal de 12 litros. Ya está bien. Química sanguínea, ¿por qué? Porque tengo que ver si tiene algún problema de tipo metabólico, ¿no? Debemos ver la glicemia, pedir la urea, la creatinina, pedir el examen general de la orina, para poder ver si lo que tiene el paciente es una infección urinaria y por eso es el dolor abdominal. Pediré amilasa y lipasa sérica para ver si el problema no es en el páncreas. Pediré un ionograma para ver sobre todo cómo está el potasio y si es la causa de los trastornos intestinales que estoy observando. Y entre los estudios imagenológicos, los más importantes, la radiografía, una radiografía simple de abdomen de trigo. En imagenología les van a enseñar cuáles son los signos, el signo de la sentinela, cómo se ve el tema de pared intestinal, qué significan los niveles hidroaéreos, o cuándo está aquí o cuándo. Y si no tuviera rayos X o el rayos X no es muy concluyente, ¿no? Entonces le puedo pedir una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal, ¿qué voy a ver? Los sospechos de páncreas, de vesícula, o alguna vesícula, ecografía. ¿No? Algo se ve con rayos X, sí es cierto, pero es mucho más confiable de la infección. ¿No? Y veré si hay piedras, si hay vesícula, productos biliares dilatados, si el vaso está menor de tamaño, si hay una masa,
si es un embarazo ectópico, todo eso me va a ayudar la ecografía a hacer un barrido de todo el abdomen para detectar una causa, ¿no? Y si aún no es concluyente ninguna de las cosas, entonces siempre debe una ecografía. Pero nunca se pide como numeroso. Ni siquiera con nuestra ecografía es más útil y es en la cama del paciente, ¿no? Entonces la tomografía es solo si hay algo que quiere confirmar y no es muy concluyente en alguno de esos dos estudios. Digamos, es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hablando del dolor abdominal, tipo somático, y en el otro varietal y en el otro está en visceral, ¿no? Y cómo del visceral puede pasar al dolor somático y ser fácil de identificar, ¿vale? Es por eso que a veces el cirujano tiende a esperar. Esperaremos un rato más, dice, ¿por qué? Porque todavía el dolor es visceral, no se puede identificar de dónde está viniendo el dolor. Si le damos un poquito más de tiempo, tal vez ya se localice, el dolor sea más fácil. Tiene una lógica adecuada, parece, ¿no? Pero en el paso de las horas, al querer esperar a que se localice, muchas veces el paciente se complica más, ¿no? Entonces, como les digo, el cirujano tiene que ser muy clínico para saber cuándo entrar, ¿no? Los mejores cirujanos son los que tienen buenas bases en fisiopatología y en medicina interna, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo esto sería síndrome doloroso. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces yo les voy a pasar casos. Son 3 casos clínicos, ya los hemos hablado sobre el tratamiento psicológico. Lo que quiero que hagan es que los vuelvan a revisar y que a manera de repetición